España a los 6 años con la maestra rusa Tala Retibov haciendo ballet. Y bueno, y entonces su hija, María Retibov, fue trayendo de a poquito algunas nociones de la técnica limón, pero así muy, o sea, ella viajaba a Asunción, ¿verdad? Por un corto tiempo hizo eso de venir a hacer unos espectáculos ya con unos movimientos diferentes al ballet, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a conocer que podíamos bailar de otra manera que no sea el ballet. Y entonces después tuve, digamos, en la fundación del ballet municipal, pude ser bailarina de ballet y inmediatamente me tocó ir a vivir a São Paulo, Brasil. Ahí fueron 5 años que me encantó porque entonces pude conocer distintos maestros de danza moderna, cuando eso tenía los 24, 25 años. Bueno, fue muy enriquecedor para mí. Cuando volví a Paraguay continuaba viajando todos los años, por lo menos 2 veces, ¿verdad? Porque no pude soltar así de una. Y a partir de eso hubo ese vínculo bastante más estrecho con Brasil y por sobre todo São Paulo, ¿verdad? Porque ahí conocí a Ismael Gieser, es un maestro que ya falleció, pero muy reconocido en el Brasil, argentino, pero radicado. Ahí lo conocí a Luis Arrieta, coreógrafo argentino radicado en São Paulo también, y entonces formé parte de la compañía de Ismael y pude bailar coreografías de Luis Arrieta, que hasta hoy él está súper vigente y fantástico. Y bueno, y alguna noción de Oscar Araiz a través de Luis Arrieta, ¿verdad? Y bueno, y todo eso me encantaba. Así que cada tanto, dentro de los 5 años, cuando venía en el verano, iba a la escuela de Teresa Capurro o con un pequeño grupo de colegas de mi edad, hacía mis primeras coreografías de danza moderna. Y cuando entonces vine a radicarme nuevamente, fue que tuve la oportunidad de hacer un buen viaje a Estados Unidos, sí. Sí, que quedé como unos 40 días recorriendo escuelas, todas de danza moderna, un poquito de jazz también. Y cierto que cuando estuve en la escuela de Ismael Gieser conocí la técnica del jazz. Y eso sí, también cuando abrí la escuela en el 80. Bueno, en el 80 empecé a dar clases así casero, digamos, pero 82 es que abrí la escuela. Y entonces a la gente le gustaba mucho el jazz, ¿verdad? Y a mí me gustaba mucho el limón. Y bueno, y ahí fuimos, abrí la escuela, pero siempre, nunca abandoné el ballet. O sea, la formación desde el 82 para las personas que ingresaban a la escuela era hacer ballet y hacer danza moderna. Y bueno, el tiempo pasó, siempre trabajando coreografías, montajes de obras. También formé mi propio grupo amateur dentro de la escuela. Muy difícil, porque aquí el apoyo del Estado, del municipio, para escuelas privadas, cero. Hice muchos trabajos con el grupo de la escuela, con la pequeña compañía, muchas obras. Y llegó un momento que dije, bueno, vamos más tranquila, y bueno, me dediqué más a la formación, ¿verdad? Pero, y sí, que me apasiona mucho esto de la evolución de la danza, ¿verdad? Pasamos a la danza contemporánea y es impresionante, es enriquecedora. No me quedo, no, si hoy tengo que dar una clase de danza moderna, no puedo. Está la mezcla, o está lo que a mí, o lo que aprendí de limón, o lo que veo y me llega, ¿verdad? Entonces estoy metida en eso. No es que estoy aferrada a una técnica así en particular dentro de la danza moderna clásica, ¿verdad? No.
La verdad que al principio yo no quería entrar en ningún esquema del ministerio, ¿verdad? Pero tenía que contemplar un poco cómo están habituados los padres, ¿verdad? Así que acomodé. ¿Cómo acomodé? Bueno, el ministerio tiene una carrera de ballet y se cumplen estos requisitos y yo hago un poco a mi manera y les exijo un poco más, tal vez en algunos aspectos. Y lo que le podemos llamar materias complementarias, que serían la danza moderna, o los primeros años hacemos acrobacia, pero para la danza, no una acrobacia para gimnasia artística, ¿verdad? No es del programa del ministerio, pero sí podemos, digamos, darles un certificado del ministerio y también de la escuela, ¿verdad? Y eso está para quienes desean hacer carrera a manera de diploma, de certificado del ministerio. Y si no, recibís la misma formación de ballet, de danza contemporánea o de jazz con ballet, ¿verdad? Y hay dos clases de alumnado, ¿verdad? El que viene porque quiere hacer solo danza moderna, pero entonces no le damos un certificado de formación, ¿verdad? Viene a tomar clases. O de danza jazz, ¿verdad? O lo mismo con el ballet, pero cuando completas el programa de estudio que nosotros consideramos, entonces les damos un certificado de que se formó y uno, a veces el papel no hace tanta falta y es interesante verles cómo se mueven. Cuando yo estoy volviendo del Brasil, que es años 80, bueno, es que no pasaba nada, ni con la danza moderna, ni con la danza jazz. Lo que había era ballet o danza clásica. Y ese fue el motivo por el cual yo me hice de un pequeño espacio en la casa de mi hermana, porque yo no tenía casa, no tenía tampoco espacio, y empecé así con un grupo de chicas cercanas, ¿verdad?, a crear, y después entonces ya quise dar clases, ¿verdad? Y entonces fue como empecé, porque no había ni la gente, ¿verdad?, como para trabajar lo que era danza moderna, que yo venía con esa energía, digamos, ¿no? Y de aquel entonces, de aquel 80, lo que podemos ver hoy es impresionante. Para mí es una evolución increíble, ¿verdad? Y más todavía porque se encuentran pequeños grupos, ¿verdad? Digamos que como allá tipo 85, nosotros nos uníamos con Bonín y traíamos colegas y lo invitábamos a Luis Arrieta y hacíamos un espectáculo, cosa que estaba interesante, ¿verdad? Pero yo veía que era necesario formar a la gente, ¿verdad? No, como le digo yo, un rejuntado y ahí sacar una, ¿verdad? Entonces fue cuando yo dije, no, esto no es un espacio nomás para venir a probar, a inventar, ¿verdad? Sino que tenemos que formar. Como que se ve, como siempre se ven ciertos grupos unidos, ¿verdad? Tenemos ciertas escuelas como el IMA o el de Bellas Artes, que trabajan un poco más, y los particulares, digamos, como que se apoyan, ¿verdad? Y es muy importante, se apoyan culturalmente y también tienen el apoyo de esas entidades, pero los que somos privados estamos un poco así, no es que se comparte demasiado, ¿verdad? Y yo siento eso, ¿verdad? Y yo siempre fui muy abierta en una época, en el inicio del Ballet Nacional. Sin embargo, teníamos mucho contacto con Graciela Mesa, que fue una de las directoras, y entonces se hacía danza joven y invitaban a las escuelas que tenían pequeños grupos de bailarines que podían participar en esa danza joven, y éramos invitados, ¿verdad? Entonces yo diría que
falta un poco más de integración, ¿verdad? No mirar a la escuela privada como que, no sé, debe haber de todo, porque lo que hay de escuelas hoy día es impresionante. Es el problema que tenemos hoy en Asunción. Un teatro para las escuelas, no crecieron los teatros y escuelas hay a montones, ¿verdad? Entonces nos peleamos todos por un teatro porque los otros está prohibido para niños, imagínate. Pero bueno, o sea, en ese sentido no avanzamos nada, al revés. Yo digo que retrocedimos. Toda mi formación yo bailé en el teatro municipal. Hoy no podés llevar a la escuela al teatro municipal, o por lo menos algunas nomás pueden ir, ¿verdad? O sea, está prohibido llevar criaturas, no te permite. Lo mismo el Banco Central, que tiene 2 teatros, y después te quedas con los centros culturales, que son muy pequeños, no podés llevar una escuela ahí, ¿verdad? Entonces, en lo que es humano, en lo que es la danza en sí, yo le veo muy bien, ¿verdad? Gente trabajando, haciendo ciclos, ¿verdad? Trayendo gente, muy interesante. Creo que hay, al lado de lo que fue cuando empecé yo, no había nada, nada. Pero también son años, ¿verdad? Son muchos años, pero fue de a poquito. Y yo creo que está interesante, muy interesante. Siempre para mí la danza fue expresar lo que vivís hoy, ¿verdad? Entonces era así como necesario descubrir que el cuerpo puede expresarse de distintas maneras según la época. Entonces yo miro mis videos de cuando comencé y entonces digo, bueno, era una cosa, una manera, una cadencia, ¿verdad? Y bueno, y pasas un poquito más, claro, con 30 años, ¿verdad? Es impresionante el cambio, y ese cambio es la vida que vivimos. O sea, para mí las vivencias que tengo a veces no son de danza, a veces son de irme al campo y ver cómo se manifiestan los animales, ¿verdad? O estoy en el mar, o estoy donde esté, o en medio de una ciudad enloquecida, y eso es lo que me estimula. Entonces, esa vida va cambiando y eso se va proyectando en la danza o en el espectáculo que presentamos con los cambios, ¿verdad? Y para mí eso es danza contemporánea.